Acuérdate de la gran cantidad de compadres que han tenido que rajar y andar por acá sin poder estudiar, trabajando en cualquier cosa y algunos casi muriéndose de hambre. Y te vas a dar cuenta que por lo menos a ti, al igual que a mí, dice, no nos ha tocado lo peor. Yo por lo menos después de 2 o 3 meses duros puedo decir que estoy bien. Tengo comida y cama segura. Estoy estudiando y me ha tocado casi siempre con muy buena gente, tanto en la universidad como en el barrio. Me parece, no sé cuál será tu situación en estos momentos, que mientras no se llegue a un caso extremo, tú debes seguir estudiando allá. Además de eso creo que los viejos no deben quedarse solos. Y eso es muy importante. Además pienso que todos aquellos que tienen posibilidades y seguridad deben permanecer en Chile. Siempre hubo ahí como una complicidad entre Lalo y yo. Y después me acuerdo con testigo que nos habríamos de porque cuando lloraba se le envían aquí las cosas en la sala. Claro, claro. Claro, aquí están, se no se por... Y él era nacia. Y él se ponía eso. Así no me gustaba mucho y lloraba. El Lalo no era confrontacional. Yo me acuerdo que una vez le pegué. Le pegué un combo, tendríamos como 12, 13 años y le saqué sangre en narices. Además que tenía la nariz muy, muy blanda. Una vez estaba resfriado y estábamos en el baño de la casa los dos. Y el Lalo de frente al espejo se sacó la cresta y se desmayó porque empezó con sangre en narices. Hubo que sacarlo del baño medio tieso. Con el Lalo fuimos vecinos desde niñito. Yo el recuerdo que tengo teníamos 5 años, 4 años en la escuela estándar, esa que queda ahí en Calle Pinto. Y después seguimos en la primaria, pues, todos los años hasta el 6.º año. Éramos futbolistas, jugábamos en el barrio, jugábamos en el Deportivo Pueblo Nuevo. Lalo repitió una vez un año en el comercial en tercero medio, no, tercero humanidades que se llamaba en ese tiempo, porque se fue por el lado del carrete, del deseo, descubriendo la vida. Y llegó a la caja, entró y se puso a llorar. Mi mamá le pegó un coscorrón, lo castigó. Y mi papá, ¿qué fue lo que hizo? Le quitó la pelota de fútbol Crack, marca Crack que nosotros teníamos, se la quitó por todo el verano. Y el hecho de que él repitiera para él era una cosa, era impensado, impensado. Lo que recuerdo sí es Lalo que era buen alumno. Siempre andaba por ahí por el tercer, segundo lugar. Éramos scouts, éramos acólitos ahí en la iglesia Perpetuo Socorro. Una vida de niño que lo pasábamos muy bien, muy bien. El Lalo, cuando se metió a militar, ahí el Lalo se salió de eso. Pero siempre le tuvo mucho respeto a su edad y cada vez que conversaba conmigo, como yo seguí, que él estaba de acuerdo con tantas cosas con el padre, con el análisis que hacía de la sociedad, de los sistemas económicos, del sistema capitalista. Que estaba de acuerdo quizás en el diagnóstico, pero no el cómo después, en el posterior. Ahí encontró otro camino. Es que Lalo, yo nunca tengo la imagen de él ser tan rebelde y tan confrontacional. Nosotros vivíamos en San Guillermo, San Martín con San Guillermo. Lalito estudiaba en Menchaca Lira, 18 de septiembre con Avenida Alemania. Y estábamos con mi hermano en el sitio y vemos llegar a Lalito, totalmente ensangrentado en su brazo. Chuta, bueno, mi mamá salió rápidamente a verlo, a ayudarlo, a limpiarlo. No hubo más comunicación, nosotros quedamos realmente sorprendidos, como te digo, éramos muy niños. Y después fuimos a la típica pichanguita después del almuerzo, donde yo iba a un compañero de colegio.
Y ahí llega el tío de este compañero, vienen con unos nunchacos, no sé cómo le llaman estas cadenas que tienen un nombre especial, de Patria y Libertad. Entonces se jacta este hombre, que era más o menos de la edad de Lalo, hoy día tendría 74 años Lalito, o va a cumplir, y de manera hoy día irrespetuosa para mí, ¿cierto? Dice, puta, le sacamos esto a unos milistas, comunistas, cochinos, esto y lo otro. El Lalo de haber militado yo creo, empezó en el FER, que era el Frente de la Enseñanza Secundaria. Yo creo que el Lalo en el último año del FER, yo creo que se empezó a acercar a la militancia. Y después en la Católica ya estaba destinado a trabajar en el frente que era el MUI, pero él ya pertenecía en el MIR. Porque yo me recuerdo claramente que en el año 73 nos hizo un tremendo acto en el Teatro Real, donde estaba el día del Policentro. Y el Lalo salió, lo subieron al proscenio para sentarse atrás, era como el representante del MUI en Temuco, lo subieron para allá. Y de izquierda, el MUI. El FER era el Frente Estudiantes Revolucionarios. Acuérdate que mi papá estaba tan orgulloso de haber pasado fuera del Menchaca Lira, donde decía Oliva al Senado Universitario. Claro. Y bueno, el Lalo, yo creo que el Senado Universitario alcanzó a funcionar una sola vez, sería, ¿no? Llega mi papá a la pieza y dice, levántense, que parece que hay un golpe de Estado en Santiago. Decidimos limpiar la casa, sacamos todos los afiches, todo lo que fuera comprometedor, salimos, caminando por la vía ferroviaria, Caupolicán, y Lalo no volvió. Y Lalo volvía cada 3-4 días en la noche, se duchaba, se cambiaba ropa, comía, mi mamá le daba comida y se iba. Nunca le preguntamos dónde estaba, lo que fue mejor. Por lo menos alcanzó a vivir 2-3 años más. Cuando estábamos en la segunda comisaría presos, porque de la Fuerza Aérea nos llevaban en las noches, algunas noches, a dormir a la segunda comisaría porque estaba copada Maquehue, y ahí nos permitían, nos soltaban las manos y nos podíamos sacar la venda. Calabozos que son para 10 personas, habíamos 40. Algunos en pésimas condiciones, llegaba gente, para mí de tiempo eran viejos, 45 años, pero del campo hecho pebre, quemados enteros, en los cigarrillos, había que hacer un espacio en el suelo. Y Lalo ahí una noche me dice a mí, ¿sabéis lo que me caga a mí, weón? Me dice así. Mi mamá, weón. Si va a ver llorar a mi mamá. Yo me quedé totalmente convencida que al lado ya su camino estaba decidido. Porque él a mí me dijo que igual hay que cuidarse, igual tienes que cuidarte, porque tú le dijo, sí, hay que cuidarse, pero ese cuidado no puede impedir la acción que uno tiene que hacer. No, si está bien, le digo. No vamos a vivir debajo del miedo, pero hay que tratar a mi mamá, a mi papá. Entonces me dice algo así como, ya, pero ¿qué tanto? Me dijo, aparte de matarme, ¿qué más me van a hacer? Con mucha pena, con el corazón así apretado. Esa es la sensación que tengo, que estábamos todos con el corazón apretado. El lado echaba una aña que se iba a ir, que iba a hablar ahora, iba a hablar iba a hablar como los Un abrazo. Y yo le digo, ya, pues que te vaya bien, suerte. Una cosa así. Y él me dice, me abraza y me dice, mira, va a ser lo mismo aquí o allá. Mi camino está elegido. El lazo que se estableció durante los 3 años que estuvimos en la facultad en Chile y el tiempo que pasó después en la Argentina, eso no se borra con nada. No, eso es imborrable. No. ¿Quién me puede decir algo a mí de esto? ¿Quién me lo va a decir? ¿Quién? Conseguimos un teléfono de un tío de él, puede ser. Llamamos por teléfono. Casualmente fui yo el que llamé y justo me atiende Víctor. Víctor estaba en la casa en ese momento. Sí. Me acuerdo. No, en la casa acá, en mi casa lo quería mucho, yo lo quería, las chicas, todo lo trataban muy bien. Y siempre estuvo llegando a mi casa, siempre iba, salía, trabajó por ahí ya era tipo changa, estuvo trabajando en una pizzería, se las comía todas él,
las pizzas. Y, y así, ¿viste? Pero y se iba a Bahía Blanca, volvía. ¿Cuándo llegó Víctor y toda la barra esa a Bahía Blanca? Ahora en este momento no me acuerdo, pero los incorporaron enseguida a la actividad docente. Y por cierto también en la actividad estudiantil. Ani, Ani no que fue su última, no sé si última, pero una novia que le conocí. Lo que contrastaba era que ella era la antítesis, ¿no? Porque creo que ella era empleada de un estudio de abogados o escribanos, entonces era el atuendo y el estilo era muy formal, ¿no? Pero eran un buen complemento. Esa foto donde hay tres personas, que está Víctor sonriendo y con la lengua afuera, otro amigo que está bebiendo mate. ¿Cuál fue el primer día que yo escuché hablar de Lalo? Creo que fue a través de Guido Bello, eh, cuando me comenta que ustedes estaban viniendo para Argentina, o sí, para Buenos Aires, Exacto. a hacer la presentación en la fiscalía, y ahí me puse a indagar más en la historia de Lalo. Bueno, el caso de Lalo a mí me pareció emblemático siempre, y lo traigo desde ese entonces al presente en mis clases de educación y derechos humanos, de pedagogía. Traemos siempre la memoria de Lalo. Hubo una marcha muy grande de los estudiantes universitarios en solidaridad con el pueblo de Chile. Fue una marcha muy linda que incluyó a varios sindicatos obreros de Bahía Blanca, donde lo invitaron a hablar a Víctor. Víctor lo puso a consideración de todo el grupo de los chilenos que habíamos llegado, los militantes del MIR y de las otras organizaciones políticas en ese momento. Lo consideramos. Le aconsejamos a Víctor que no hablara en ese acto, porque era muy peligroso, era presentarse con el distintivo de extremista peligroso recién llegado de Chile. Pero esa era la etiqueta que nos podían poner. Víctor y yo coincidimos en que había que irse de Buenos Aires porque realmente no teníamos muchas posibilidades en la universidad, siendo muy honestos entre nosotros mismos. Quedarnos en Buenos Aires significaba que teníamos que dedicarnos a trabajar única y exclusivamente para pagar nuestro gasto. En cambio, Bahía nos ofrecía la oportunidad de entrar a la universidad y entrar al barrio universitario, tener acceso al comedor universitario, el Ángel Logros, ¿no es cierto?, que tuvo la educación argentina, que no se ve en muchos lados. Postulamos a un lugar en el barrio universitario. Le pedimos a la interventora de la universidad, a ella se le ocurrió designarnos a 10 alumnos de la misma clase, del mismo primer año que estaban empezando el profesorado, pero eran alumnos de militantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, el movimiento estudiantil de los peronistas. E incluyó a Víctor entre esos alumnos ayudantes. Uno, no recuerdo el nombre en este momento, amigo también de Víctor, lo agarró de las piernas, lo suspendió en el aire, lo puso del lado de afuera, debe haber tenido la ayuda de alguien más, y Víctor, cabeza abajo y con un aerosol, escribió Edificio Che Guevara. Sí, un espectáculo de circo, a riesgo de caerse. Creo que era el segundo piso, una cosa así. Te caes de ahí, listo, no hay vuelta atrás. Yo insisto en esto, no lo vi, pero quien lo hizo, digamos, ayudando a Víctor. La capacidad oratoria de Víctor era impresionante. Por supuesto que nunca lo habíamos escuchado hablar en un discurso. Y comenzó historiando el fenómeno del golpe militar, la intervención de los Estados Unidos, la resistencia que hubo en los sectores populares
entre la población campesina, especialmente mapuche, y también en los complejos madereros, en el Tume y en los cordones industriales en Santiago y en Concepción. Fue un discurso largo, no fue muy breve, pero que lo siguió todo el mundo con mucha aceptación y con muchos aplausos. Yo creo que ese discurso lo marcó de alguna manera a Víctor y lo marcó también para los servicios de inteligencia, lo marcó también para la guardia personal del nuevo rector, un rumano fascista, el Remus Tetu, y que andaba con una guardia personal ostentando aparatosamente las armas que tenían ahí. Eran los matones del sindicato de la construcción, la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Era consciente de todo, era consciente y estaba orgulloso de serlo. Sí, siempre decía, porque estoy seguro que si el hecho viviera otra vida, seguía igual. ¿Por qué? Porque él sabía, pero luchaba porque su espíritu, porque su ser era así. No todos somos iguales, como te digo, que no nos importa. A él le importaba todo lo injusto. Y entonces, primero mataron a un dirigente comunista, mataron después a un muchacho estudiante que era dirigente sindical, Baldovinos. Empezaron así a matar selectivamente a algunos estudiantes y de la universidad o de cualquier universidad, los que se asomaban por la universidad. Así los mataron, los acribillaron directamente en los mismos pasillos de la universidad. Y discutíamos acaloradamente y muy fuerte discutíamos de política. Yo le reconocía su internacionalismo proletario, su militancia dentro del MIR se la reconocí, todo lo que él hizo. La discusión mía era que él no tenía un aparato de seguridad que lo pudiera sostener, porque a esa altura ya era un dirigente del PRT, no era un militante del PRT. Él no era Víctor Oliva, simpatizante del PRT o esto que no, era un referente. A mi criterio, tenía que tener a lo mínimo una seguridad mínima. Y le digo, Víctor, mira, esto está muy complicado, yo de acá me voy. Digo, Neuquén. Dice, pero en Neuquén no tenemos a nadie. Sí, le digo, no tenemos a nadie, pero bueno, ya buscaremos alguna relación o algo como para irnos para allá. No, yo me quedo acá, esto, peloto. Estábamos en la casa de Pello, la antigua, ahí en San Guillermo, Sí. y había una chimenea ahí. Mi papá se agarró cabezazo en la chimenea. Se agarró cabezazos muy fuerte y gritaba, lloraba, gritaba. Decía algo así como, al fin consiguieron lo que querían, me lo mataron. Claro. Y me acuerdo que el Pello me miraba y todos me decían, hazle algo. Yo le dije, no, déjalo. Me entero cómo fue el encuentro de su cuerpo, la criminalidad que hicieron con él. Fue Guido que me dijo todo. Él me contó todo. No me había encontrado su cuerpito. Así fue. Bueno, para... En el diario de Bahía Blanca, ahí sabía que había encontrado un cuerpo en tal parte y que suponían que era de Víctor Oliva y que estaba en la morgue, que iban a esperar un par de días más para que lo reconocieran, si no. Víctor caminando por unas calles ahí del centro de Bahía Blanca, se le ocurrió pasar. No había ningún cartel ahí, pues, sobre la casa donde vivía el rector de la universidad, donde tenía sus matones. Iba a hacer una pequeña compra por ahí. Había pasado por la casa de
de Edgardo Rebolledo, el papá de la Nietzsche, la chiquita que vivió en todo el momento del secuestro de Víctor. Cuando lo vieron los matones estos, fue muy violento, lo agarraron violentamente y lo metieron a la furgoneta donde se fueron con él. Como a las 5 o 6 de la tarde. Estaba recién oscureciendo cuando transmitieron el parte radial de que habían descubierto un cadáver en General Serri. Se veían los orificios del impacto, ya estaba lavado, por supuesto, el cuerpo. Tenía, eso sí, todavía los rasgos marcados del gesto de grito que había tenido, que había emitido cuando lo acribillaron. Bueno, señor Carlos Oliva Troncoso, ¿usted me escucha bien? Lo escucho perfectamente. ¿Y usted me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto, señor. Qué Le bueno. hago saber que usted ha sido convocado a prestar declaración en este juicio que se sigue en la causa número 165/2014 respecto de las siguientes personas acusadas: Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curcio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Han transcurrido 45 años del asesinato de mi hermano. A pesar del tiempo transcurrido, ustedes entenderán, como familia, es muy importante que se estén desarrollando estas audiencias en Bahía Blanca para intentar buscar la verdad y la justicia en el caso de mi hermano y en el caso de los 24 asesinados por la AAA en Bahía Blanca. No es fácil declarar después de tanto tiempo transcurrido. Nosotros entendemos que a raíz de ese tiempo, hoy día la justicia no va a poder ser completa. Hay muchos de los probables asesinos que ya no están, muchos de nuestros familiares tampoco están, mi madre, mi padre no están, se fueron de la vida con la pena de la pérdida de un hijo y también con la frustración y con la impotencia de que este crimen estaba impune. Un joven chileno refugiado de ACNUR, ¿no? Pero que nunca dejó el compromiso en Argentina, ¿no? El hecho de ser uno de los primeros casos de ensayo de la Operación Cóndor, ¿no? Reconocido por el informe Rating de la que hubo una coordinación represiva entre las AAA Argentina y la DINA de Chile, pero además un caso emblemático de la participación de las universidades en el genocidio, ¿no? Y en el terrorismo de Estado. En ese caso, bueno, lo que me han contado ustedes, la Universidad Católica de Temuco y un listado de estudiantes que el ejército le habría mostrado a tus padres, creo, ¿no? Mi Que papá. tenía el logo de la universidad, a tu papá. Así es. Mira, nosotros conocimos de Víctor cuando yo estaba en la Universidad Católica, estudiante, el año 2002, 2003, cuando con un grupo de compañeros y compañeras teníamos diferentes trabajos en diferentes sectores, algunos en la misma universidad, con los sindicatos, con los estudiantes, los liceos y en lo personal en el barrio, en la población Lanín. Y en esta búsqueda de darle más orgánica al trabajo que ya veníamos desarrollando hace bastante tiempo, decidimos formar un colectivo y nuestro inspirador fue Víctor Oliva. Ya empezamos a buscar un poco de él y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas desde lo estudiantil en coincidencia con Víctor. Él también fue estudiante de la Católica, tenía trabajo poblacional. Recuerdo que conversamos con la familia, con Carlos, con la Sonia, y le propusimos la idea de poder nombrar a nuestro colectivo como Víctor Oliva Troncoso, ya como una forma también de reivindicar su nombre y por supuesto su lucha. Esta aparentemente es la última que le escribe de Argentina, yo diría que un mes y medio antes que fuera asesinado, más o menos, porque esto está fechada en Bahía Blanca el 12 de mayo del 75. Son las 22 horas y estoy en la plaza central de Bahía, se refiere a Bahía Blanca, esperando a Ani, que está estudiando por acá, cerca en casa de una compañera. Yo recién salí de clases. Les decía que hoy empecé un trabajo con otros compadres chilenos.
tenemos que hacer cunetas de 1 metro de profundidad para instalar cañerías de gas. Mi abuelo, por ejemplo, se trajo el cuerpo de mi tío. Y para traerse el cuerpo de mi tío tuvieron que estar muchos años juntando dinero para traer el féretro de vuelta para acá. En el 86 creo que fue, ¿no? Y en la dictadura se lo trajo. Tiene la firma de los perpetradores autorizando a que traigan a mi tío de vuelta para enterrarlo aquí. Creo que desde muy niña tengo nociones sobre la existencia del tío. No sé si en algún momento me dijeron, Daniela, tu tío fue ejecutado, simplemente siempre ha existido. No es que en algún momento marcó algún episodio de mi vida. El tío Víctor, para mí es tío Víctor, siempre ha estado presente. Ahí, es así, es parte de... Yo creo que el tío pertenece a una generación eliminada, exterminada en Latinoamérica, una generación revolucionaria. Y que fueron exterminados porque ellos habrían cambiado este mundo. Quizás dónde estarían, quizás quiénes seríamos hoy. No es casualidad. También mis viejos pertenecían a un movimiento de iglesia súper conservador, en donde también tenían hermanos de grupo, compartían grupo con gente súper derechetista también. Entonces esta cuestión era como un tabú por todos lados. Yo me imagino que mi vieja tenía una tensión ahí enorme, que yo veía como hijo la pobre perdiendo, y que en distintas situaciones uno se ha generado discusiones con otras personas, ha defendido posiciones por esta historia que teníamos. Yo creo que nos dio, por lo menos a mí, una cierta conciencia política de estar en un lugar y habitar un lugar por esos acontecimientos. Y la valentía para mí ha sido es una palabra con Lalo. Lalo para mí está siempre. Como que no lo conocí, pero siempre está. Me acuerdo de mis abuelos, me acuerdo de su olor, me acuerdo que es como un camino, ¿cierto? Él abrió un camino de valentía y de creer hasta los huesos en lo que él sentía que tenía que hacer. Y ahora a lo mejor yo siempre he pensado ahora ahí, ¿de dónde soy tan hecha la vida que he hecho, que es tan distinta a la de todos, que mis hermanos, ¿no? A lo mejor viene desde ahí, ¿cachai? Y yo siempre siento que está cerca. A pesar de no haberlo conocido, siempre he sentido que está cerca. Duró hasta principios de marzo y la viví en Buenos Aires, donde viajé para sacar mi certificado de residencia definitiva, cosa que finalmente logré. Allá viví primero en un departamento y luego en un hotel con 3 compañeros de mi universidad, entre ellos Alejandro García Chuncho, que Sonia conoce. El hecho de encontrarse con antiguos compañeros de ideología levantó mucho mi ánimo y entre todos superamos aquellos problemas que se nos presentaban. Por ejemplo, comer una vez al día. Los sábados y domingos trabajábamos en una pizzería en Lanús, lavando copas y todo eso.